Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle. Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente compartiendo esta segunda parte de lo que estuvimos repasando la enseñanza pasada de asuntos del corazón. Vamos a dar una recapitulación rápida de lo que estuvimos estudiando. Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, pero primeramente voy a presentar aquí a mi pastor Héctor. Dios los bendiga a todos. Y hablábamos acerca de lo que es nuestro corazón físico, lo que se encarga ese corazón que todos nosotros tenemos de hacer en nuestro cuerpo. Se encarga de purificar la sangre, se encarga de llevar oxígeno, se encarga de que todo nuestro cuerpo literalmente funcione. Pero también explicábamos un poco a detalle de lo que es el corazón espiritual. Así como nuestro corazón físico se encarga de mantener limpio nuestro cuerpo, se encarga de mantener con vida nuestro cuerpo, también nuestro corazón espiritual requiere un mantenimiento especial para que nosotros podamos mantenerlo fluyendo, mantenerlo llevando ese oxígeno, llevando esa sangre que también nosotros necesitamos en nuestra área espiritual. Y rápidamente voy a compartirles algo rápido. Solamente en el libro de Proverbios, del capítulo 2 al capítulo 31, que es donde termina el libro de Proverbios, se menciona más de 65 veces lo que es el corazón. Varias formas del corazón son mencionadas. Y les voy a dar otra pequeña explicación. El corazón también funciona como un tipo de catalizador. Usted sabe, los catalizadores que vienen en los carros. Es un dispositivo que forma parte del sistema de escape del vehículo y su principal función es la de reducir la contaminación producida al expulsar los gases de escape al exterior. Entonces todo esto lo venimos comparando con nuestro corazón espiritual y venimos a la misma conclusión que es algo muy similar a lo que hace con nuestro cuerpo. Igualmente ese corazón hace con nuestro espíritu. Pastor. A raíz de lo que hemos estado compartiendo, la pregunta y toda la idea surgió en base a la pregunta que le hace el escriba a Jesús. El escriba, si lo trasladáramos a nuestra actualidad, sería como un abogado, alguien que estudia las leyes, que se prepara, alguien que conoce a profundidad cada decreto, cada estatuto, cada función de nuestra Constitución mexicana. Eso era lo que hace un escriba: anotar, estudiar, profundizar las leyes de la ley de Moisés, la religiosa y la social. Pero hay algo que hace este hombre y le pregunta a Jesús que cuál es la razón o cuál es la cosa más importante en la vida, al preguntarle cuál es el mayor mandamiento de todos. Y la respuesta de Jesús le queda sorprendido porque menciona
que amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma y mente y fuerzas, es la razón principal. Y el escriba se queda impresionado, se queda sorprendido por la respuesta tan profunda de Jesús y por la forma en la cual le hacían sentido todas las cosas que él conocía en teoría. Pero también a la vez se da cuenta que por más profundas que eran las cosas, se daba cuenta que eran muy difíciles el poder alcanzarlas, el poder amar a Dios con todo su corazón. Y cuando literalmente, como lo acabas de hablar ahorita acerca del corazón, que es la palabra cardia en el griego, habla literalmente de lo que es el alma, el ser interior del hombre. Es lo que realmente nosotros somos como seres humanos, es el asiento, la identidad de quién somos realmente. Este hombre se queda sorprendido, y cuando nosotros logramos entender la importancia, pastor, de la condición de nuestro corazón, cuando nosotros podemos entender que la condición de nuestro corazón va a ser lo que refleje la condición de nuestra vida, o viceversa. La condición de tu vida actual es la condición de tu corazón interno. Y no estoy hablando del órgano, estoy hablando del ser espiritual. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos, porque de ello depende, como Jesús le responde al escriba, no estás lejos del reino de los cielos, es para que tú puedas vivir bajo el favor de Dios, del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios, de la vida que agrada a Dios, y con todos sus beneficios del reino de los cielos en nuestra vida. Nosotros también tenemos que aprender a cómo dejar que el Espíritu Santo empiece a moldear y a transformar nuestro corazón, porque de eso se trata, de transformar, de tomar algo que está en cierta condición, y cuando pasa por el proceso de la transformación es la misma cosa, pero sale transformada por el poder del Espíritu Santo. Es como la obra, la enseñanza que Dios le da a Jeremías con la enseñanza del alfarero. La Biblia dice que desciende Jeremías a la casa del alfarero y ve que el alfarero trabajaba en la rueda con el barro, pero que llegó un momento en el cual el barro se le deshizo en sus manos, y él no desechó el barro, con el mismo barro volvió a darle forma a conforme le pareció mejor transformarlo. Cuando Dios construye la muralla de Jerusalén a través de Nehemías, no utilizó otras piedras, utilizó las mismas piedras quemadas, utilizó lo que había quedado de los escombros para reconstruir las murallas. Por eso yo vengo a decirte esto. Tenemos esperanza en Dios, porque es el proceso de la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida lo que nos lleva a poder cumplir con el objetivo y el propósito de Dios en esta tierra. Pero tenemos que pasar por este proceso de transformación. Es por eso cuando tú logras entender esto, pastor, o logramos entender esto, es que verdaderamente nosotros podemos reflejar a su totalidad, que esa es la razón por la cual estamos aquí, reflejar el amor de Dios y el carácter de Dios en nuestra vida. Esa es la razón por la cual estamos aquí, esa es la razón por la cual Jesús te salvó. No para llevarte al cielo simplemente, sino para que seas el reflejo del amor de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que con corazón sencillo se deja moldear, como el alfarero forma o transforma el barro en algo insignificante, en algo útil y valioso. Ese es el propósito. Y cuando tú entiendes esto, entonces tú puedes llegar a entender por qué la Biblia habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Muchas veces escuchamos esta historia o escuchamos esta frase y pensamos que David tenía el corazón de Dios, y no es así, porque cuando tú ves la historia de David tenía muchos errores. Cometió asesinatos, homicidios, adulterios, faltas, orgullo. Pero algo tenía David, y cuando la Biblia habla de que David era un hombre conforme a su corazón, lo que literalmente está hablando es que David tenía las características en su vida que a Dios le agradaban. Características de un hombre lleno de errores,
Pero cuando se daba cuenta de esos errores en su vida, pastor, era capaz de abandonarlo todo, tirarse al suelo, llorar como un niño quebrantado y declarar, como lo dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Algo que tenía el rey David en su vida, y es algo que tú y yo debemos aprender, que sin importar los errores que podamos tener, sin importar las circunstancias en las cuales pudiéramos estar viviendo, no apartarnos de Dios, porque Dios no te va a amar más si no haces un pecado. Porque Dios te amó cuando eras un vil pecador, como lo era yo, como lo eras tú, como lo somos cada uno de los seres humanos en esta condición de vida que tenemos. Y David era ese hombre que cuando reconocía sus faltas, sabía tirarse al suelo y decirle: quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que a David le costó el nombramiento de Dios, de que David era un hombre conforme a su corazón. Y esa es la medida que Dios nos quiere llevar. La medida es Jesús. Pero David en el Antiguo Testamento es una sombra de quién era Cristo. Ahora, cuando tú llegas a entender esto, pastor, o cuando nosotros llegamos a entender esto, sin importar los errores, todos, el apóstol Pablo decía: Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, o soy el peor. En otras palabras dice, todos en algún área de nuestra vida batallamos con alguna falta de perdón, entendiendo el corazón no como el órgano, sino como el ser interior. Todos tenemos alguna lucha con un pecado oculto. Todos, algunos de alguna manera, un pecado sexual. Todos con alguna falta de perdón. Algunos con resentimiento, con ira, con amargura. Sí, es, pastor. Y eso es lo que de cierta manera diferencia a una persona que verdaderamente se declara ella misma que es seguidora de Jesús, porque podemos vivir una religión, podemos asistir a una iglesia, pero cuando se llega el momento de esta transformación, comienzan a pasar cosas que muchas veces nos empiezan a doler, cosas que no nos empiezan a gustar, pero es parte de este moldeo, es parte de esa transición que Dios comienza a hacer en nosotros, en ese nuevo corazón que Él puso en nosotros cuando nosotros aceptamos que Jesús entraría a nuestras vidas como nuestro Salvador, como nuestro restaurador. Pero muchas personas, al momento de experimentar todo esto, pastor, terminan abandonando esa carrera, porque sabemos que no es una carrera de 10 metros, de 20 metros, sino el apóstol Pablo nos menciona que es como un tipo de maratón, una carrera continua, una carrera donde de toda una vida, donde no es de que voy corriendo y me paro a descansar y que pase mi compañero y me alcance, sino un maratón es continuo, y si uno se empieza a detener, si uno se empieza a cansar y no sabe cómo recuperar las fuerzas. Ahorita usted mencionaba a David, cómo él se renovaba a pesar de caer, a pesar de tropezar. Si no entendemos, o muchas veces lo entendemos pero no lo aplicamos, corremos ese riesgo de que ese corazón que ya había sufrido cierta transformación, se podrá decir un 40-50%, puede llegar a detenerse, puede llegar a endurecerse, pero gracias a la Escritura que nos deja Dios, podemos darnos cuenta que hay formas en las que nosotros podemos estarnos dirigiendo correctamente a nuestro Padre Celestial, en las que Él puede sacarnos, puede restaurarnos, puede ayudarnos a alcanzar niveles, alcanzar obstáculos que en nuestras vidas pasadas hubiéramos visto como imposibles de superar, pastor.
Claro, definitivamente, y eso es lo que le pasa al escriba este. Se da cuenta, wow, es algo extraordinario, y su respuesta a Jesús le asombra. Jesús responde, no estás lejos del reino de los cielos. Diríamos en la actualidad, le cayó el 20, le hizo clic. Y más adelante Jesús en Mateo capítulo 13, cuando empieza a narrar de las parábolas del reino, el reino de los cielos es semejante a un agricultor que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía 10 dracmas. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tenía el reino de los cielos es semejante a, y empieza a narrar, y cuando habla, llega al versículo 52, dice, pero él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Tal vez Jesús estaba hablando de este hombre que se dio cuenta que había una manera diferente de vivir, que no era como tú ahorita lo pudiste decir. A veces nos refugiamos en una religión, pero una religión no trae una transformación del corazón. Una religión solamente trae apariencia, pero no trae una transformación. Santiago, como lo decíamos ahorita, todos experimentamos luchas en nuestro interior, en diferentes áreas, diferentes tipos de pecado. Pero todos también sabemos reconocer o hemos reconocido en algún momento de nuestra vida que no debemos de estar haciendo ciertas cosas o practicando ciertas cosas. Y esto no es licencia para pecar, sino te estoy hablando de la realidad de cómo vive un hijo de Dios. Y muchas veces vamos a Dios, le pedimos perdón, ya no vuelvo a practicar esto, ya no vuelvo a caer en mi debilidad, pero lamentablemente por la condición de la carne, por la condición del corazón, tardan algunos días y vuelves a caer en esa situación. Tal vez es algún pecado de fornicación, tal vez es algún pecado de algún desorden sexual, tal vez es la mentira, tal vez es el resentimiento, tal vez las malas palabras. Hay personas que batallan con malas palabras, hay personas que batallan con el cigarro. ¿Son salvos? Claro que son salvos, porque aceptaron a Jesús. La salvación no depende de lo que el hombre haga, depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero no han sido totalmente procesados, transformados por el poder de Dios. Y este es el objetivo, que podamos ser transformados en nuestro hombre interior. Santiago lo explica de esta manera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué es que cometemos la circunstancia? ¿Por qué es que cometemos un error, cometemos una falta, vamos con Dios y regresamos? Porque cada área de nuestro corazón que no esté rendida a Dios es gobernada por nuestra voluntad o es gobernada por el enemigo. No hay un punto intermedio. Y Santiago lo dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mira lo que dice el versículo 2, Santiago 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Usted me puede decir, usted que está estudiando la palabra, no está hablando del corazón. No está hablando del corazón. Pero si lo conecta con lo que Jesús habló, que de dónde nacen los malos pensamientos, los pleitos, las iras, las contiendas, las enemistades, las luchas, del corazón. Entonces, mira qué poderoso es esto, pastor. Porque cuando nosotros no le permitimos a Dios que transforme nuestro corazón, es casi imposible que nosotros podamos recibir de Dios lo que estamos pidiendo. Porque mira lo que dice el versículo 3 de ahí de Santiago 4. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Te doy un ejemplo. En una ocasión, una hermana venía a consultarme y a decirme, pastor, quiero que mi esposo venga a la iglesia.
quiero que mi esposo conozca a Jesús. Y eso no se me hizo algo fuera de lo común. Dijo, tengo más de 20 años orándole al Señor que quiero que mi esposo cambie. Dijo, porque ya no lo soporto cada vez que toma. Y lloro a Dios y Dios no me contesta. Y cuando escucho sus palabras, le dije, no te contesta porque aunque la petición es buena, que sea salvo, la intención de tu corazón es incorrecta. Porque tú oras para que él sea salvo, no porque quieres que vaya y conozca a Dios, sino porque tú no lo aguantas. Y muchas veces nosotros estamos así, Señor, cambia a mi hijo porque ya no lo soporto, o cambia a mi esposo, o cambia a mi esposa. No, Dios va a comenzar primeramente contigo. Dios tiene que comenzar contigo antes de empezar a cambiar a otra persona. Tú puedes señalar 1000 errores de la persona que vive a tu lado, pero eso habla de que tu corazón no ha sido transformado por el poder de Dios. Por eso la Biblia dice, codician, matan, ardéis de envidia y no puedes alcanzar, combates, luchas, pero no tienes lo que deseáis porque no pides. Y pides y no recibes porque pides mal. Entonces un corazón no transformado nunca podrá recibir lo que pide, porque siempre pedirá de una manera equivocada delante de Dios. Entonces yo debo entender que la raíz del todo pecado en mi vida tiene 2 elementos claves: el egoísmo y el egocentrismo. Tú me puedes decir en este momento de cuarentena que estás encerrado, hemos pasado más de 60 días en nuestra casa, que ya no aguantas a tu mujer. Hay ministros que no aguantan a su mujer y no aguantan a sus hijos. Hay hombres de Dios que predican, no dejan de ser salvos, pero están enemistados con su esposa porque no la soportan. No sé si me estoy explicando. Sí, pastor. Y nos excusamos, es que es la otra persona. No, el problema eres tú. El problema es el corazón, que somos egocéntricos, que somos egoístas. Sí, es pastor, cuando a pesar de conocer de Dios, a pesar de ser salvos, a pesar de llevar años ya en sus caminos, y surgen problemas como estos, es cuando realmente tenemos que darnos cuenta que no estamos siendo transformados correctamente, porque hay algo que nosotros no hemos podido entregarle en su totalidad a Dios. Hay algo que podría estar en nuestro carácter, hay algo que podría estar en algún tipo de avaricia, que nos hace en circunstancias como esas reaccionar de esas maneras. Claro. Entonces, usted mencionaba el egocentrismo y el orgullo, pastor. ¿Cómo diferencia esas dos palabras? El orgullo es que no recibes la instrucción de nadie. El orgullo siempre te hace tener que tú tienes la razón, equivocadamente. El orgullo no te permite recibir ayuda de nadie. Ese es el problema, como por ejemplo una persona que tiene problemas en las adicciones. Ni Dios puede hacer algo en esa persona hasta que esa persona no reconoce que tiene un problema. Una persona que sufre de alcoholismo, la persona siempre va a negar que tiene un problema de alcoholismo. Hasta que realmente no se da cuenta que ese problema está afectando su vida, es cuando él entonces reconoce que necesita ayuda. Y es ahí. El orgullo lo que hace es que te inhibe o te excluye o te hace negar la realidad de la condición. Es como en la iglesia, pues. Nos bloquea. Cuando Dios quiere tratar algo en tu corazón,
y comparten un mensaje en la iglesia, si te molesta, es porque en esa área Dios quiere tratar contigo. Si ahorita tú estás molesto, estás diciendo, no, el pastor está loco, el pastor que sabe, hay un problema de orgullo en tu corazón. Es como aquellas personas que también batallan en el diezmo. Hablan de diezmos o se enseña del diezmo o se pide el diezmo y se molestan. Pero las personas que no tienen problemas hasta se ríen, se gozan. Porque cada área que Dios quiere tratar en nuestra vida o produce convicción de pecado o produce enojo. Ahí está hablando del orgullo. Y el egocentrismo es amarte a ti mismo por encima de todo. ¿Cómo voy a amar a Dios con todo mi corazón cuando me amo más a mí? ¿O cómo voy a amar una vez que yo amo a Dios? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo a mí? Primero tengo que amar a Dios, después me tengo que amar a mí, para después amar a los demás. Y muchas veces no entendemos el proceso, o me amo yo y eso se llama egocentrismo. De hecho, Pablo lo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:2. Dice que en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismo. Y dice, a esto se evita. Pero también cuando nosotros conocemos el egocentrismo o vivimos en egocentrismo, solamente vemos por lo nuestro. No tenemos empatía con los demás. Otros tratan, como lo decías ahorita, de ocultar la naturaleza de su corazón caído a través de alguna religión, sin importar cuál sea la religión. Puede ser la tradicional aquí en México, puede ser alguna más oriental, puede ser aún el mismo cristianismo, puede ser el mismo cristianismo. Cuando yo me refugio en la congregación, en una iglesia, pero yo no aprendo a aplicar o permitirle a Dios que haya una transformación en mi vida, lo único que estoy viviendo es en una religión. Y una religión es ponerme una máscara a la condición caída de mi corazón. Sí, y que se corre el riesgo de convertirse en una persona religiosa, una persona que... legalista. Sí, que ya al tener este conocimiento de la palabra en sus manos, más que lograr esa transformación del corazón, la utiliza como un martillo de un juez para juzgar a las personas. Y la Biblia es muy clara. Jesús, con quienes se dirigía específicamente, con quienes tenía más disturbios, con quienes tenía siempre peleas, con quienes tenía riñas, con las personas religiosas, con las personas que conocían la palabra pero la usaban para su egocentrismo, para su propio bien. Acomodaban la palabra a su vida y no su vida a la palabra de Dios. Y eso es algo importante. Nosotros tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra, no la palabra la debemos acomodar a nuestra vida, porque así el resultado es catastrófico. Ahora, la semana pasada hablábamos de cómo comienza la sanidad del corazón. Decíamos que era a través de recibir o responder de una manera correcta al amor de Dios, porque Dios nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el segundo paso para una sanidad de nuestro corazón, en nuestro hombre interior, es el nuevo nacimiento. Porque sin un nuevo nacimiento no hay un proceso de restauración. Hoy yo quiero hablarte y darte para cerrar este capítulo, este mensaje del día de hoy. ¿Cómo restauro mi corazón? Porque una cosa es sanar el corazón, pero otra cosa es restaurar, y la palabra restaurar tiene que ver con tomar algo que se echó a perder y volverlo a dejar en el estado original. Y el deseo del corazón del Padre en el Génesis era que el hombre tuviese un corazón, su mismo corazón. Y el propósito de Dios a través de enviar a Jesús a morir en la cruz, de Jesús murió en la cruz para salvar y perdonar tus pecados,
La obra del Espíritu Santo es restaurar nuestra vida de tal manera que nosotros volvamos a tener la imagen de Cristo, la imagen original del propósito de Dios. Y sin importar la condición en la que estés, tal vez tú acabas de conocer al Señor, tal vez tú ya tienes tiempo y te estás dando cuenta que hay ciertas áreas en tu vida que necesitan ser restauradas. Pues yo te quiero decir esto. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y muchas veces citamos este versículo. Pero la Biblia también enseña que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero ministrarte a ti. Que hay vida eterna para ti. Y esa vida eterna conlleva un corazón transformado. Un corazón cambiado. Un corazón nuevo. Un corazón revivido. Un corazón transformado por el poder de Dios. Pablo lo escribe que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Efesios 2, verso 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la restauración del corazón o la restauración de tu corazón para llevarlo al propósito que Dios quiere hacer contigo es que tú le permitas al Espíritu Santo, porque no es a través de obra humana, es a través de la dirección del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo que tú puedes recibir un espíritu revivido por el poder de su Espíritu. Y la segunda cosa es recibiendo obviamente al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no como una fuerza, al Espíritu Santo no como una tradición, sino verdaderamente tener un encuentro con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que convicta al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nunca te va a hacer que te sientas condenado o que te sientas enjuiciado. Esa no es la obra del Espíritu Santo, esa es la obra de Satanás. Condenarte porque cometiste un error, o condenarte porque sabe que no eres una persona imperfecta. Pero cuando tú entiendes la importancia de amar a Dios y que necesitamos ser transformados, entonces la única ayuda y tu único socorro es al Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 2 verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y yo el día de hoy yo quiero verdaderamente bendecirte. Yo sé que durante estos próximos mensajes de esta serie titulada Asuntos del Corazón, Dios nos está ministrando, Dios nos va a ministrar. Si eres nuevo, si tienes algún tiempo, si nos estás escuchando por primera vez y a ti te gustaría tener el proceso de una sanidad en tu corazón, estás cansado del tener resentimiento en tu corazón, si no puedes creer que hay alguien que te pueda amar, si no puedes creer que el amor verdadero existe, pues te tengo noticias: sí existe y tiene un nombre y se llama Jesús. Y es ese amor manifestado en una cruz, con brazos abiertos, que te hace la invitación el día de hoy para que tu vida, tu corazón sean sanados, restaurados y puedas experimentar el regalo de la vida eterna, y también recibas el regalo del Espíritu Santo para que tu vida sea el lugar donde Él habite. Y si tú nos escuchas por primera vez y te gustaría pasar la experiencia del ser restaurado, cierra tus ojos donde estás y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy he conocido que mi corazón está mal, porque tengo falta de perdón, porque tengo amargura o cualquier pecado que tú tengas. Te pido perdón, te pido que me perdones, me restaures y hagas de mí una persona diferente.
te recibo en mi corazón como mi Señor Salvador. Y a ti, iglesia, yo quiero bendecirte el día de hoy y pedirle, Espíritu Santo, dirige nuestros pasos el día de hoy. Que este tiempo de confinamiento, de búsqueda, de incertidumbre, sea eso, un lugar de búsqueda de ti a través de tu palabra escrita, a través de la oración y a través de la adoración. Y que a través de este proceso nuestro corazón, espíritu, alma y ser sean transformados a la imagen de Jesús. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, despídenos. Creo que es algo que ya nos ha quedado bastante claro de la forma que lo explicó, Pastor. Cómo sanar un corazón, cómo restaurarlo. Es un tema bastante amplio. Por el día de hoy hemos terminado. Esperemos que haya quedado un poco más claro que la enseñanza pasada. Cualquier cosa, personas que recién nos siguen, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden comunicarse con nosotros a la página. Ahí está también el teléfono de nuestro pastor. Igualmente a los miembros de la congregación, estamos para servirles. Esperamos que haya sido de mucha bendición este mensaje y nos vemos la próxima vez. Gracias. Hola, un gusto saludarte. Te habla el pastor Héctor Torres. Recuerda, estamos llevando nuestra serie Asuntos del Corazón. Este próximo mensaje, recuerda tener tu Biblia a la mano, una libreta en la cual puedas apuntar y pluma para que pueda el Espíritu Santo enseñarte, ministrarte de una manera más profunda. También quiero recordarte, si tienes alguna necesidad de oración, si tienes alguna pregunta o surge en tu corazón alguna inquietud por lo que vas a estar escuchando, no dudes en comunicarte a través de las redes sociales, un mensaje inbox, y con gusto te atenderemos, oraremos por ti y te ministraremos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.